Hola, bienvenidos a una transmisión más del canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén. En el día de hoy nos reunimos en una ocasión muy especial porque estamos conmemorando una fecha muy importante para la cristiandad, el Viernes Santo, en donde recordamos la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quisiéramos empezar en el día de hoy con Juan capítulo 19, versículo 28. Así dice este pasaje de la Escritura. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una de las cosas que yo recuerdo de mi temprana niñez es que para esta época del Viernes Santo, lo que teníamos era un ambiente de total recogimiento, un ambiente de solemnidad, inclusive de tristeza. Para un niño era muy impresionante escuchar las historias de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No podía entender en aquel momento, y por muchos años tampoco entendí esto, por qué habría de ensañarse todo el resto de la humanidad contra un hombre que era un hombre bueno, que solamente supo amar, que lo que vino a hacer fue bien y no mal. ¿Por qué de esto? Después de los años, al entregar mi vida a Jesucristo, vine a comprender dos verdades, las cuales quisiera compartirle a ustedes en este día. La primera de ellas, Jesús voluntariamente dio su vida. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que nunca entendí en mi mente de un niño y después de adulto, era que Jesucristo, Él voluntaria y libremente entregó su vida. Dice aquí en este versículo que Él tenía el poder para poner su vida y después para volverla a tomar. Fue un acto de la voluntad de Jesús. Dice en Filipenses 2:6, el cual, refiriéndose a Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay una voluntad. Él entregó su vida voluntariamente. Él lo hizo como un acto de obediencia a su Padre celestial, a Dios Padre. Entonces, no fue porque sencillamente Jesús estaba allí indefenso. No fue porque el ejército romano tenía una fuerza que ni siquiera sus discípulos pudieran combatir. No fue por esa circunstancia, fue porque ya Él
había decidido voluntariamente y en obediencia entregar su vida en sacrificio. La segunda verdad que vine yo a conocer después de los años es que el sacrificio de Jesús fue ampliamente profetizado. Capítulo 52 de Isaías, capítulo 53. Pero aún antes, en el libro de Génesis, en el libro de los Salmos, en el libro de Daniel, como vamos a ver hoy, en el libro de Isaías, todos los profetas apuntaban a lo que el pueblo de Israel en ese entonces no podía entender y que aún hoy en día como nación no pueden entender por qué el Mesías esperado tendría que venir y morir de la forma como murió Jesús. Yo quisiera repasar algunos versículos de Isaías 52, Isaías 54. Dice Isaías 52, 14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así dice Isaías. También dice en Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y esa era la imagen que yo tuve por muchos años de Jesús, como despreciado y desechado, como alguien que no podía hacer absolutamente nada para cambiar su condición. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero la realidad que hay en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es que Él decidió, con la aprobación de su Padre o por el consejo de su Padre, entregar su vida para convertirse en ese Cordero que nos limpiaría y nos libraría de la esclavitud del pecado. Mire lo que dice el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que todo el pecado del mundo, todo el juicio que nosotros debíamos cargar por nuestra culpa, él lo llevó voluntariamente en el sacrificio, en el madero. Dice el versículo 5, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús iba por esas calles de Jerusalén, golpeado, flagelado, insultado, con aquella corona de espinas sobre su cabeza, él iba allí cumpliendo un designio de los cielos, porque él en ese momento estaba pagando nuestra culpa, nuestra maldad, todos los pecados que tú has hecho, todos los pecados que yo he hecho en mi vida. En ese momento Jesús voluntariamente lo estaba cargando, llevándolo directamente a la cruz del Calvario. Sigue todavía así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, ni siquiera delante de sus jueces. Él abrió su boca para emitir defensa. Ahora quiero mencionarles algo que es importante, porque este pasaje que estamos leyendo en el libro de Isaías, capítulos 52 y 53, fue escrito 700 años antes que viniera a este mundo Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que estaba ampliamente escrito, profetizado. Sigue diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, y se dispuso
con los impíos su sepultura. Mire, inclusive, ¿cómo fue que murió Jesús? Entre dos ladrones, entre dos hombres que merecían perfectamente el juicio que se había emitido contra ellos, el pago de su culpa. Pero dice así, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque cuando su cuerpo fue bajado en la cruz, fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Dice así, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso, dice Isaías 53:10, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, en paga por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Eso fue lo que sucedió en el sacrificio, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos ahora aquel versículo que leímos al principio en Juan 19, 28, 29 y 30. En el 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, significa, ha sido realizado, ha sido completado. Así que antes de que Jesús, en el mismo instante, antes de Él entregar su Espíritu, Él concluyó, la obra que vine a hacer ha sido consumada. Pero hay una verdad, una tercera verdad, tan importante como las anteriores, y es que Jesús vino al mundo para darnos el perdón de los pecados, pero esto es algo que tú y yo voluntariamente, así como Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario, así tú y yo voluntariamente tenemos que decir, Señor, yo acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Para mucha gente, esta es una fiesta o una celebración religiosa más, sin mucho sentido. Pero de repente, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si has creído lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces tú puedes decirle al Señor, desde lo más profundo de tu ser, yo vengo delante de ti, Señor, aprecio el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario y te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Y eso es la oración que quisiéramos hacer contigo. Hoy, Viernes Santo, qué mejor momento para hacerlo. Te invito a que tú inclines tu rostro y ores conmigo la siguiente oración. Señor que estás en los cielos, yo te doy gracias porque voluntariamente tú viniste a este mundo y entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Y eso fue con el propósito de pagar nuestra culpa, de liberarnos de todo nuestro pecado y de la condenación eterna. Te estoy agradecido, Jesús, y te invito a que entres a mi vida y que me hagas una nueva criatura y que desde hoy en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador y que yo, Señor, pueda seguir en pos de ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.